el regisseur principal de la compañía y además era el coreógrafo residente de allá. Era Sir porque la reina de Inglaterra le dio ese título, Sir Anthony Tudor. Y da la casualidad que él daba clase de pensamiento oriental en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Nueva York. Era altísimo, como 1,90 m, algo así. Calvo, de una mirada transparente y tipo rayos X. Y él era budista, practicante. Para colmo, tuve esa gran influencia en mi carrera y en mi psiquis, mi preparación. Entonces, casi todos los personajes que interpreté en su ballet, en su coreografía, eran mitológicos. No dejaba a nadie actuar en sus danzas si no conocía el personaje. Y nos hacía preguntas, esas eran las pruebas. Entonces, bueno, un día algo sobre Selene, y yo no sabía quién era Selene, imagínate tú, era la luna de los griegos. Y después había otra pieza, pero de otro coreógrafo, eso era Apolo Musayet, de Georges Balanchine. Sus musas, yo tenía que, el sol, todo eso tenía que aprenderlo. Y me fui por la mitología debido a la danza, hasta que llegué a Shiva. Cuando llego a Shiva, el rey dios de la danza cósmica, tenía mucho o todo que ver con la interpretación cuántica de la realidad que percibimos y la conciencia. Entonces, si el universo es conciencia pura, imagínate tú. Y el resto no existe, no existimos nosotros, nada. Sandra, ante esta realidad cuántica, todo tan holístico, tan amplio, ¿se te presentó algún tipo de, alguna traba, cómo te sentías tú ante eso a pesar de la influencia? Tú también tienes una personalidad. ¿Cómo te desenvolvías tú en todo eso? En todo ese medio, ¿Se te presentó alguna dificultad? no, ninguna dificultad. Lo que pasa es que la gente se torturaba por los celos profesionales y esto, aquello y lo otro. A mí solamente me afectó un momento en que yo iba a escalar posiciones más altas y la puja era muy fuerte. Yo me había puesto como meta 5 años para alcanzar la cúspide y así lo logré. Porque allá, imagínate, había gente que tenía 20 años y todavía no era principal ni nada. Yo lo logré en 5. Entonces, no. Y además la cultura americana nunca me atrajo, no sé. Yo tenía demasiada influencia de ese mundo francés, de ese mundo europeo y ese mundo de sapiencia, de conocimiento, y vivía imbuida en eso. Fíjate tú que la mitología me llevó a investigar arqueología, antropología, y por ahí fui casi todas las disciplinas del saber, inclusive la genética me interesó un momento dado, pero no tanto. Y después me metí en en ese mundo de la física cuántica, de la cosmología, la astrofísica, y imagínate. Por ahí fui hasta que me leí 3.500 libros, así de una.
De una no, en el transcurso de... En el transcurso de... Uf, Ok, maestra, contándonos todo esto, veo que su viaje es mucho más trascendental, no solamente es solo la danza, sino es agarrar otros elementos del arte y de la vida, del cosmos, y eso enriquecía su danza, no era al contrario, ¿no? no, Y... ya va. Ok, Eso empezó con Anthony Tudor, en mi ser interno, más todo el camino que yo había recorrido internamente. Nosotros teníamos que estudiar por nuestra cuenta la formación integral del artista. ¿Por qué? Porque si tú no sabes los mudras de la interpretación de X danza, de la cual se deriva la nuestra, entonces estás perdido, estás vacío, vacío de contenido, de mensaje. Y yo recuerdo que Tudor decía, dime tal cosa con un solo músculo. La tensión o el relajamiento. Háblame con la espalda, de espalda. Dime lo que, tal cosa. Esas eran las audiciones para poder hacer su ballet, su coreografía. Por lo menos conmigo fue así. Y eso me hizo crecer internamente a medida de que yo iba investigando, a medida que iba conociendo. Y un día me dijo, en cada gesto, en cada posición, debe estar contenida toda la sabiduría del universo. Entonces me metí en ese mundo de las mudras. Da la casualidad que tuvimos una gira y yo conocí personalmente, después él vino a Caracas y se sentó en esta silla, Maurice Béjart, el papa de la danza europea en esa época y en mi época. Entonces recuerdo que una vez me llevó a su apartamento, ese hombre que era pero aclamado en el mundo entero. Él tenía la escuela de danza que en el Conservatorio Real de Bruselas. Fui a visitarla y tomé clases. Él siempre gustaba mucho de cómo yo bailaba. Pero, ¿sabes? Los celos entre los directores artísticos. Yo estaba en el Ballet de Hamburgo después y Maurice tenía sus propios festivales y invitaba al Ballet de Hamburgo. Ahí fue donde me vio bailar por primera vez. Pero ya yo lo conocía desde Nueva York. Hice un salto cuántico para acá. De Nueva York acá. Y un bojote de años también. Entonces, ese enriquecimiento y esas nociones, porque no todo el mundo puede pasar a la escena, triunfar, por ejemplo, en Nueva York, eso no te garantiza el triunfo en Londres, ni te garantiza el triunfo en París. Puedes triunfar en Londres y en Nueva York, pero no en París. O puedes triunfar en todas esas tres, pero no en Bruselas. Entonces, cuando se unifica la crítica mundial acerca del juicio crítico sobre tus actuaciones, es que tú eres primer bailarín o bailarina. Bailarina está por encima de primera bailarina. Entonces,
La otra cosa que no se trata de pirotécnica. La técnica es un medio, pero no es el fin. Es la interpretación artística. Por eso se dice arte de la danza, arte del movimiento. Entonces, si no tienes toda esa formación integral, más la preparación interna, difícilmente se llega a la cúspide. Difícilmente. Un bailarín que hace toda esa pirotécnica en cualquier escenario, digamos el Teresa Carreño, es posible que ni lo acepten en una de esas compañías. Esta entrevista no termina aquí. Continúa en el siguiente video.